Feliz miércoles, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura en relación con el último que sucede con COVID-19. Existen más de 2.800 casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 1.014 casos y 13 muertes, y el día de hoy, funcionarios de salud del Condado de Merced reportaron su primer contagio infantil de un niño de 5 años. Expertos agregaron que por el momento se recupera en casa. El condado de Merced tiene 177 casos con 4 muertes. El condado de Madera tiene 69 casos y 2 muertes. El condado de Mariposa continúa con 15 casos confirmados, y al sur del valle las cifras han aumentado. El condado de Tulare cuenta con 1.268 casos. Autoridades también revelaron la muerte de 2 pacientes adicionales contagiados. El condado de Kings tiene 325 casos con 1 muerte. El gobernador Gavin Newsom informó que más condados están tomando los pasos para reabrir sus negocios. De acuerdo al gobernador, estos son los 11 condados que continúan avanzando durante la segunda fase. Newsom dice que restaurantes en esas áreas tienen el permiso de darle la bienvenida a clientes dentro de sus negocios, mientras siguen las pautas que pueden ser encontradas en la página web del estado. El gobernador también le recordó a la comunidad de que el estado no se ha olvidado de que la temporada de incendios se aproxima. A pesar de la pandemia que se vive, Newsom informó que estará pidiendo un incremento en fondos para la seguridad contra incendios y servicios de emergencia. En relación con servicios de emergencia, autoridades informaron que están haciendo cambios debido al coronavirus. We're looking at evacuation centers being segregated, maybe COVID maybe versus non-COVID. We're looking at possibly using hotel solutions where we have the opportunity. El gobernador también agregó que se necesita más personal para el Departamento de Bomberos de CAL FIRE. Por otro lado, el presidente del Consejo Municipal de Fresno tendrá que presentarse en corte tras ser multado por agresión luego de un enfrentamiento con un grupo de manifestantes. De acuerdo a Miguel Arias, solamente intentaba proteger a su familia cuando empujó a uno de los manifestantes afuera de su unidad en un complejo de apartamentos. Arias informó que el grupo se reunió afuera de su puerta, en donde sus hijos se encontraban. Fue cuando la tensión escaló y empujó a uno de ellos. All we're doing is trying to do the best we can during this unprecedented pandemic. None of us signed up for our families to be threatened and our kids to be put at harm's way. Autoridades revisaron el video del incidente y multaron a Arias por agresión. Tras el incidente, la ciudad asignó a oficiales a que se estacionaran afuera de las viviendas de miembros de consejo como precaución. El alcalde de la ciudad de Fresno, Lee Brand, reveló que también tuvo un encuentro con los manifestantes afuera de su residencia ayer por la noche, pero lograron tener una conversación pacífica y abandonaron el sitio 10 minutos después. Por su parte, el experto de la nación en cuestión con COVID-19, Anthony Fauci, ha revelado que personas no deberían de asumir que el virus no impacta a niños. El síndrome inflamatorio multisistema pediátrico es poco común, pero puede causar serias complicaciones. Médicos dicen que por lo menos 3 niños han muerto a causa de esto. I think it's really early to know how different or similar this is going to turn out to be in children versus adults, but we know for sure that children are developing 2 separate kinds of diseases from COVID. Expertos en salud dicen que uno de cada 4 niños han dado positivo al coronavirus y fueron hospitalizados con síntomas severos. Muchos de ellos no contaban con condiciones preexistentes. Y el Hospital Adventist Health en Hanford está extendiendo su cuidado virtual para poder atender a más personas en casa. El servicio de casa del hospital usa tecnología para que seguramente puedan atender a cientos de pacientes adicionales en sus casas. El nuevo sistema comenzó a atender a pacientes esta semana. Personas son atendidas por doctores y enfermeras entrenadas para usar el sistema nuevo.
Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan para esta semana. Hola AJ. Hola Desiree, un viento en el Valle Central. No tenemos muchos vientos ahora, pero espero más vientos esta noche y mañana. Ahora 5 millas por hora solo en Fresno, no mucho aquí. 75 grados, es ok en el Valle Central, 77 en Madera, 76 en Hanford y Visalia, 78 en Lemoore. Y ahora satélite y radar muestra las nubes que están moviendo hacia el Valle Central y Futurecast dice algunas nubes en la mañana, pero cielo despejando en la tarde y temperaturas van a estar un poco más cálidas, pero todavía por debajo del promedio. 81 grados en Visalia y Hanford, 80 exactamente en Mendota y Fresno y Madera, 79 grados en Merced y 78 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, parcialmente nublado con una brisa fuerte el jueves, las temperaturas van a estar un poco más cálidas cada día hasta el sábado. Va a estar el día más cálido de la semana. Entonces, más nubes de nuevo, vamos a tener una posibilidad pequeña de lluvias aisladas en el próximo lunes y temperaturas van a estar en los 70s y el lunes y el martes. Desde regreso contigo. Gracias, AJ, por esa información. Y al parecer, estudiantes inscritos en Fresno State o otras universidades estatales continuarán sus clases virtualmente el próximo año escolar. De acuerdo al canciller de las universidades del estado, todos los 23 colegios estatales cancelarán la mayoría de sus clases en persona esta temporada de otoño. Fresno State le dejó saber a su institución por medio de un correo electrónico. I thought about it. I'm like, I should be happy that I'm healthy and that I'm, don't have COVID and that we at least still get to do school online. Existirán algunas excepciones dependiendo en el curso que necesiten laboratorios o experiencia clínica. Por su parte, regresamos a Fresno State, en donde las ceremonias de graduación han sido aplazadas debido a la pandemia, pero la escuela continúa celebrando a sus graduados virtualmente. Toda esta semana, estudiantes pueden tomar parte de esta celebración usando el hashtag Fresno State Grad. El tema del día de hoy es miércoles de sabiduría. Se pide que alumnos compartan imágenes de recuerdos y consejos para otros estudiantes. Y este año, graduados no podrán caminar por el escenario, pero el restaurante de donuts Krispy Kreme quiere darles a todos esos que se gradúan este año una docena de donuts en especial. La próxima semana y el martes recibirán esas rosquillas gratis. Solamente tienen que comprobar que sus graduaciones este año pueden mostrar su bata de graduación o algo que demuestre su clase del 2020. La oferta es para estudiantes de preparatoria y colegio. Y así fue como hoy aviones de la Fuerza Aérea honraron a trabajadores de salud y miembros de equipo de emergencia por todo el estado. Estas imágenes fueron tomadas al norte del valle por la familia Soria en el área de Atwater al momento que volaban en esa zona. Qué bonito. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.